Buenas noches. Bueno, siguiendo con el tema de la guerra de Ucrania, voy a hacer hoy un breve resumen, pero a nivel charla, o sea, tratando de no poner fechas ni estadísticas, pero sí para que las personas, aquellas que no conocen bien el tema, tengan una aproximación a lo que puede suceder de acuerdo a mi punto de vista, a mi percepción. En la guerra de Ucrania ya lo he comentado, pero lo voy a repetir. No es una guerra entre Rusia y Ucrania, si bien en el combate así lo es, pero es una guerra no declarada entre Estados Unidos y sus aliados a través de la OTAN contra Rusia. Cada país, de acuerdo a sus, a sus historias y a sus relaciones con Rusia, tienen una opinión fuerte o algunos más débil. Yo diría los países del Mediterráneo que tuvieron menos eh, contacto con Rusia desde el punto de vista histórico-militar y de conflicto, son susceptibles a, a tener una opinión más, yo diría, neutra, aunque siguen afirmando todos categóricamente de la invasión de Rusia a Ucrania, que es en el fondo lo que, lo que a pesar de que el presidente Putin la declaró como una intervención para desnazificar Ucrania y para proteger a los rusos del este de Ucrania en las repúblicas de Lugansk y de Donetsk. Sin embargo, no aclararon los verdaderos motivos. Si bien eso puede ser un motivo aleatorio, pero el principal es el problema que le genera a Ucrania, Ucrania a Rusia, en el sentido de que Ucrania quiere pertenecer a la OTAN y desvincularse de Rusia. Al respecto, desvincularse de Rusia tiene sus raíces históricas en la Unión Soviética, las raíces recientes. Y todo estos conflictos que hay en Europa con respecto a Rusia, con los países europeos, especialmente los que fueron del el ex Pacto de Varsovia, eh, y los que fueron en la historia eh, contrincantes con Rusia, los países escandinavos, que tuvieron conflictos de expansión en el área de Rusia, tanto Noruega que Suecia, que en su momento abarcaba a Noruega, Finlandia y también a Dinamarca. Pero eso es remontándose a la historia. El tema en concreto, el tema en concreto es que la guerra es híbrida entre Estados Unidos y Rusia, porque lo hacen a través de Estados Unidos, es el que provoca a Rusia porque quiere desestabilizarla. Ya lo dicen ellos abiertamente. Desestabilizarla y hacer un cambio de régimen en la medida de lo posible, con miras a colonizar Rusia en forma indirecta, como sucedió en la época de Yeltsin. Bueno, así están las cosas.
Todos saben que Putin, el gobierno de Rusia, estuvo en reiteradas oportunidades durante mucho tiempo, antes antes del 2014, tratando de que Ucrania fuera un país neutral, al estilo de Finlandia, como lo fue hasta hace poco tiempo. Finlandia fue un país neutral a partir de la Segunda Guerra Mundial, que antes de la Segunda Guerra Mundial se llamó la Guerra de Invierno, por allá por el año 39, en la que tuvo cierto éxito militar, pero después obviamente el peso de la Unión Soviética fue muy grande y tuvieron que negociar una paz. Ahora esa paz que negociaron le sirvió a Finlandia para vivir en paz con Rusia durante hasta esta fecha, hasta esta fecha directamente, que ha ingresado en la NATO. Bueno, entonces tenemos, haciendo un breve repaso, tenemos en el 2014 la insurrección en Maidán y la toma de poder ilegítima y que desplazaron al presidente Yanukovych. Tenemos que observar que Ucrania es un país políticamente inestable y económicamente débil. Es uno de los países más pobres de Europa, pero potencialmente es muy rico porque es el segundo país en territorio. El primero es Rusia, el segundo es Ucrania. Es más grande que Francia y toda tierra fértil. A Ucrania siempre la quisieron conquistar, colonizar, expoliar. Eso lo hizo en el siglo pasado Alemania. Y que hizo que prácticamente tomó casi toda Ucrania, hasta la península de Crimea, Sebastopol. Y en Kiev estuvieron 2 años ocupando toda Ucrania, hasta que después el ejército rojo los desplazó, los expulsó y los persiguió hasta Berlín. Pero eso es historia, pero es en las cuales Ucrania, como miembro de una república de la Unión Soviética, participó activamente. Entonces, para tener una idea del contexto, Estados Unidos en su deseo de neutralizar a Rusia en el poder que tiene Rusia, porque Rusia tiene el poder atómico. El poder atómico que heredó la Unión Soviética y que lo mejoró en estos últimos 30 años, pero tuvo 10 años en que se produjo un atraso increíble. Entonces Rusia empezó a reconstituirse a partir del año 2000. No, pero tampoco podemos olvidar de que Rusia también es un país dirigido por una minoría, pero una ínfima minoría, y con una clase media que emergió a través de la restauración del capitalismo, que se ubica en las grandes ciudades, especialmente Moscú y la ex Leningrado, que se llama San Petersburgo en la actualidad. Y tenemos Ekaterimburgo y algunas otras ciudades muy importantes. Pero el nivel de corrupción en Ucrania fue muchísimo mayor y mucho más retrógrado.
Del año 2014 hasta la fecha, Rusia no, si bien mantuvo a las repúblicas de Lugansk y de Donetsk, pero no tuvo una actividad muy fuerte con respecto al tema Ucrania, si bien reclamaba. Y desde el 2014 hasta la fecha, pero antes, desde el año 2004, 2005, eh, en Ucrania trabajaban todos los países, trabajaba Estados Unidos, trabajaba Israel, trabajaba Polonia, trabajaba Alemania, los grandes interesados en Ucrania, cada uno con sus motivos especiales. Así que así están las cosas y esto derivó en la intervención militar directa de Rusia en febrero del 2022. Una guerra que se está prolongando fuera de todos los pronósticos, porque Estados Unidos y sus aliados, pero básicamente Estados Unidos, armaron y reorganizaron al ejército de Ucrania. Entonces, en la intervención de Rusia, eh, si bien todos pensaban que iba a ser arrolladora, no lo fue. Y hayan pasado casi 400 días de guerra, de una guerra de alta intensidad, que fue comenzando primero con una baja intensidad, porque la acción militar de Rusia fue muy cauta y no usaron todo su poder de arranque como hizo Estados Unidos cuando atacó Bagdad o la NATO cuando atacó con bombarderos a Belgrado, que bombardearon pero con alta intensidad, como dirían los militares. Y en Bagdad lo mismo, fue un bombardeo terrible, son bombardeos estratégicos. No, Rusia no hizo eso. Entonces, pero se encontró con una resistencia asombrosamente no esperada por los que no conocemos los planes de los estados mayores. Yo me pregunto cómo el estado mayor de la Fuerza Armada de Rusia no tenían conocimiento de este planteo que se les podía presentar, pero tuvieron que eh, cambiar su actitud, modificaron sus planes y eh, lo que el presidente quiso hacer con una fuerza muy limitada de alrededor de 250.000 hombres resultó insuficiente y tuvieron que ceder terreno en la zona de Kharkov y en Kherson. Entonces, porque Rusia ha incorporado el 20% aproximadamente, un 15% del ex territorio de Ucrania que ahora pertenece, de acuerdo a la legislación de Rusia, por referéndums efectuados a la Federación Rusa, es territorio ruso, eso no lo van a negociar. Esta es la situación al presente. Y Estados Unidos apuesta y redobla su esfuerzo. Ucrania se mantiene justamente porque Estados Unidos y en cierta forma algunos países de la Unión Europea invierten cuantiosas cantidades de dinero y armas y municiones. Y bueno, todo esto, muchos se irán a fondo perdido, pero mucho tendrá que pagar Ucrania, lo que quede de Ucrania. Entonces la situación es así, hay
una línea de contacto o un frente de 800 kilómetros, es muy extenso, y lo que hace que la densidad de fuerzas eh, sea escasa en semejante frente, pero se, se compensa con la movilidad de las fuerzas. Ahora yo el aspecto militar hoy quisiera dejarlo a un costado porque ya hay muchos comentaristas que se ocupan del tema y muchos comentaristas que no son especialistas ahora son especialistas en estos temas militares, de táctica, estrategia, etcétera, etcétera. Pero el planteo es que Estados Unidos quiere debilitar a Rusia y en vez de y siguen enviando armas y mantienen prácticamente al Estado ucraniano. Y a su vez los países atláteres de Estados Unidos, de la OTAN, de la NATO, también envían armas, especialmente los ex países de la Unión Soviética, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, y después Alemania, que no aprende la lección y otra vez quiere atacar a Rusia, lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores, eh, o de que Alemania estaba en guerra con Rusia. Increíble, pero bueno, esas son expresiones. Ahora, las acciones que he hecho importantes son Estados Unidos, el, el gasoducto que iba por el Báltico lo hizo explotar, según Seymour Hersh, un destacado periodista norteamericano, pero además el presidente Biden había dicho que lo iba a hacer estallar, lo iba a hacer desaparecer. Y eso no le permite negociar por el momento a la continuación del abastecimiento de gas. Ahora, el planteo que tiene Rusia es el siguiente: tratar de mejorar en el largo plazo sus relaciones o directamente establecer una forma de cortina de hierro en el sentido económico, no en el sentido de la Unión Soviética, y enfriar las relaciones con los países que ellos llaman no amigables. No son, a mi juicio, no son amigables, son adversarios. Algunos son adversarios y otros son enemigos declarados, como Polonia, como Gran Bretaña y como Estados Unidos. No son no amigables. Están con sus armas que le dan a los ucranianos, matan a a muchos rusos. Dicho sea de paso, la cantidad de muertos que hay en esta guerra, tanto de un bando como el otro, es cuantiosa. En un año se calculan por lo menos entre 200 y 300 mil bajas, que es una forma de decir de muertes, y muertes de soldados. Y bueno, la muerte de una persona es una tragedia para la familia, es toda una gran tragedia que se comenta como si fuera un match de box o de fútbol por los comentaristas, digamos, que ahora surgen en todos lados, no dándose la dimensión exacta al problema. Y la otra es que Rusia tiene un frente interno y un frente externo. El frente interno de Rusia es un frente que, que tiene sus partes positivas, pero las partes negativas también, sobre todo en las grandes ciudades. En lo que se desarrolló
con el capitalismo que se desarrolla, ¿qué es lo que se desarrolla? Bueno, la acumulación de capital por muy poquitos y después una gran una clase media, que la clase media tiene contactos a nivel internacional y son los que se fugan, obviamente. Lo mismo sucede en Ucrania. Los que pudieron emigrar rápidamente fueron los de la gente de la clase media, porque vivimos en un mundo de clases sociales. Y las clases trabajadoras, las más humildes, son las que se desplazaron internamente. Si bien también hay casos que obviamente no es, esto es categórico, pero para tener una idea del problema y de Ucrania, de los 45 millones que era el tiempo soviético, quedaron 40 después de la diáspora que hubo a partir del 91 con el desastre de los gobiernos de Kushma, entre otros, y a la hiperinflación que tuvieron, y hubo un éxodo muy grande. Y ahora con el problema en el 2014, hubo también un éxodo de ucranianos rusos a Rusia, y en la intervención militar, bueno, hay un éxodo de 6 millones y otros 6 desplazados. Ucrania queda reducida a menos de 30 millones, 25 millones tal vez, pero no todos de la parte oeste gobernada por el gobierno de Kiev, de Zelensky. Eh, entonces, así están las cosas, y los que sufren son los más débiles, los que sufren son los más débiles y los que están dentro de la zona del teatro de operaciones, que es alrededor de las de esta zona de contacto, como se dice en la actualidad. Zona de contacto es donde se destruyen los unos a los otros, y esa zona de contacto tiene 800 kilómetros. Y el fuego de artillería, especialmente la artillería de Rusia, es poderoso y es letal, porque Rusia desarrolló siempre la artillería, porque la artillería es un arma importantísima para los ejércitos de tierra. Y en el otro extremo, la NATO desarrolló siempre sus fuerzas aéreas y sus fuerzas navales, obviamente también, pero el componente terrestre es de menor significancia. Y, y bueno, el peligro está en que Rusia obviamente se va a imponer. No tiene alternativa, no puede considerar un- 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 una derrota en Ucrania, no, es imposible. Eso significaría la disolución de Rusia a mediano plazo, porque el tema no terminaría en Ucrania, seguiría después. Y el otro tema es cómo se puede parar esta guerra, y en qué condiciones. O sea, para mí hay un antes y un después de Ucrania en la recomposición mundial. Y Rusia, evidentemente, juntamente con China y en cierto grado la India, Brasil, a través del BRICS, están desarrollando fuera del área del dólar los intercambios. También hay que notar que Arabia Saudita ha sido la noticia bomba, porque va a negociar en yuans o en rublos, en yuans probablemente en renminbi, las ventas de petróleo. O sea, que Arabia Saudita siempre estuvo en el área del dólar.
Y Estados Unidos domina a partir de la Segunda Guerra Mundial a través de todos los mecanismos financieros internacionales y, y la banca y los intercambios, domina y sanciona a los países que no se acomodan a los intereses. Estados Unidos hace... acá no existen los buenos y los malos. Cada país trata de hacer sus... eh, de, de hacer prevalecer sus intereses. Estados Unidos, como potencia económica mundial, está en declinación. Y cuando los países están de declinación, después tratan de imponerse por vía de las armas, por la fuerza. En cambio, por el cambio el caso de China es distinto, están creciendo. China no es un estado, es una civilización antiquísima. Y está creciendo vía económica. El tema trato de simplificarlo al máximo, pero es un tema de raíces muy complejas. Cada tema que estoy tocando da para examinarlo en profundidad. Pero así están las cosas y el peligro es que esto se escape de las manos. Si Estados Unidos o la NATO intervienen en Ucrania porque ven que Ucrania la pierden, esto puede terminar con el uso de armas nucleares por parte de Rusia. Y a Rusia la siguen amenazando y Rusia no ataca diplomáticamente ni económicamente, reacciona siempre. Y reacciona a veces con lentitud. Yo creo, mi impresión es que el liderazgo de Rusia, por supuesto el presidente Putin, siempre tratan de minimizar las acciones que tienen los enemigos de Rusia y mantener la estabilidad interna, que es ciertamente muy difícil porque tiene que estar haciendo equilibrios entre los grandes potentados que hay en Rusia. Y ahora también está el aspecto de las Fuerzas Armadas, que ya tienen una injerencia mayor. Entonces, así están las cosas y eso pues lo que trata el presidente Putin es de no tener crisis interna y manejar lo mejor posible la guerra que en Ucrania y ver cómo pueden negociar esto, si es que es negociable. Por el momento no es negociable, las posiciones eh, son muy fuertes y no están propicios ni Estados Unidos ni Rusia a negociar, porque las condiciones de negociación son imposibles para cualquiera de las partes. Y la parte de Ucrania son los convidados de piedra en este conflicto, en esta guerra, y los que pagan los platos rotos, el pueblo ucraniano, que, que queda destruida Ucrania y por muchísimos años ya era un estado muy pobre en Europa y esto lo seguirá empobreciendo, lamentablemente. Bueno, hoy quiero dejar esta charla, traté de hacerla lo más simple posible y resumir un tema que es complicado y muy largo. Buenas noches y gracias por su atención.